Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una tabla de Fra Angelico que es de San Nicolás, se le llama San Nicolás de Bari porque se supone que está en Bari Surrecto. Todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Bueno, son todo leyendas lo que rodea a esta historia, pero realmente San Nicolás nunca existió. Hay un obispo, San Nicolás de Mirna o algo así, de una ciudad turca, que está durante un tiempo allí, que lo hacen obispo porque no saben no se ponen de acuerdo quién va a ser obispo. Entonces dijeron, el primer sacerdote que cruce por la puerta, ese lo hacemos obispo. Y bueno, realmente es que hasta Trento estas cosas no, pues no estaban organizadas. Y bueno, de hecho, Francesco, nuestro papa, en el 2016 le dejó ¿cómo se llama? A los ortodoxos le dejó la reliquia de San Nicolás, lo que se supone que es San Nicolás, porque realmente la iglesia no lo tiene ni canonizado, ni lo tiene, ni existe en la Biblia, ni en ningún sitio parecido, ni en ningún lado, porque son todos como muy ciencia ficción, todas las cosas que se cuentan de San Nicolás. Pero de hecho, lo he titulado El Santo Negociante. Me voy a quitar ropa porque me está dando un calor que para que aquí cambiamos de temperatura de un momento a otro. Bueno, El Santo Negociante, porque es un patrono era negociante. Y bueno, le he puesto el título es El Santo Negociante, San Nicolás, Nicolò di Bari, Fra Angelico, iba a decir 1437, que es cuando se realiza la obra. Fra Angelico realmente no se llama Fra Angelico, se llama Guido. Tiene un hermano que se llama Benedetto. Entonces Guido y Benedetto se van a la Capi y entran en un sitio donde se trabaja iluminando textos de copistas, etc. Entonces le ven a Guido, que luego será Fra Angelico, que bueno, será Fra Giovanni. Fra Angelico se lo pone a los 15 años de haber muerto, se supone que Vasari, o tiene dos biógrafos y no se sabe bien cuál de los dos, que lo llaman Fra Angelico porque era muy espiritual, pero realmente ni el nombre que toma cuando entra en los dominicos, porque él es prior en Fiesole. El nombre que toma es se llama Guido y toma, no me acuerdo, toma otro nombre. Y entonces empiezan a llamarle Fra Angelico, con Fra Angelico se ha quedado la parte por el todo, la metonimia. Pero bueno, da igual, porque así se ha popularizado su obra y todo. Bueno, y entonces los dos hermanos os he dicho que entran en un taller, ¿no? Y entonces el que está en el taller le dice, mira, tú vas a ser copista, a Benedetto, que es el hermano. Ellos venían del pueblecillo y tú vas a ser iluminador, que es lo que había entonces, el gótico internacional y tal, que los manuscritos se iluminaban. Mirad qué manos llevo de haber tocado. Sí, los manuscritos se iluminaban a mano, se hacían unas cosas preciosísimas. Entonces, en esas iluminaciones se forjaron muchísimos artistas de la época, en esas miniaturas que hicieron, porque además de eso, esas iluminaciones eran muy graciosas, muy ocurrentes, y empiezan a utilizar la perspectiva, etcétera, por intuición. Bueno, en el caso de este era muy medieval para hacer las cosas, son muy planas sus figuras. Voy a ver si os cuento. Mirad, hoy va a salir un tema larguísimo, vamos a ver. Yo normalmente estos libros que son manuales suelo seguir, como diría yo, la selección, no toda, pero sí alguna, ¿no? Porque son muy baratos, los textos son, o sea, sí, son de difusión, entonces son un poco rigurosos. Pero hoy he cogido el texto porque me ha encantado el texto, lo escriben diferentes autores y entonces lo he puesto en mi blog. He utilizado también el Prado, que tiene San Antonio Abad, tiene la anunciación famosa de Fra Angelico, mirad, mis gatos se ponen a hacer maldades, y tiene la Virgen de la Granada o algo así, que tiene tres obras de Fra Angelico, tres obras muy importantes además. Y he utilizado también como fuente los museos vaticanos. Normalmente cuando selecciono un tema suelo irme a determinados, pues yo que sé, a los Uffizi de Italia, etcétera, etcétera, que son también de difusión, pero como son del lugar, pues, o que sea por publicitar, siempre pormenorizan. Pero hoy he utilizado lo que se ha escrito ahí, he puesto la fuente. Mira, este es, aquí está haciendo el hombre. Este es el cuadro, lo he puesto en el blog, y casi, había poquísima información. He puesto larguísimo el texto y poquísimo unas cuantas, pero estoy acostumbrada a poner más. Bueno, a ver, que no haya reflejo. Mirad qué bonito. Se ve lo que he estado diciendo de Uccello.
se ve como los caballos tienen, las figuras son muy grandes, muy rotundas, hay una sensibilidad diferente, estamos ya en época de transición y efectivamente se puede ver el gótico. Tengo las manos de haber estado tirando piedra a los perros, se ve el gótico pero ya se nota también perspectiva, etcétera, y porque las figuras ya son masas, son muy volumétricas. Y mira, aquí el libro ha acotado determinados puntos, ¿no? Llama la atención. Es súper interesante. Pero esta pintura me parece como muy moderna. Mirad qué bonito es. Ay, qué mala sombra tiene la reflejo esto, este papel. Mirad qué bonita es la pintura. Esta pintura realmente tenía varias pinturas, pero en el siglo XIX y había una predela, porque como he dicho muchísimas veces, la gente era analfabeta, y entonces lo que hacían era un cómic para contar la historia. Me parece súper maravilloso. Y entonces, bueno, está aquí el hombre haciendo milagros a trote y moche. Y mirad, o sea que Santa Claus, uno de los milagros que se le dice. Es la primera vez que aparece en 1434. Mirad, esto lo he puesto en el blog, a ver si lo puedo poner mejor. Eh, lleva gafas. Lleva gafas. Es el primer personaje que se ve con gafas, ¿no ves? Está utilizando el grano porque ahí hace otro milagro. Él me parece, es muy moderno. Todas las luces y sombras que utiliza para dar volumen, ¿veis? Son muy modernas y las figuras que utiliza son también muy modernas. Bueno, voy a contaros los milagros de Padre Vicente, de San Nicolás. Tiene un milagro que me ha hecho mucha gracia, que está aquí también, que es un padre que era un poco chalao. Entonces, pues necesitaba dinero y como no tenía para hacer la dote a la hija para casarla, pues entonces piensa en meterla en prostituta. Y pues, un maravilloso padre, como podéis imaginar. Entonces se entera San Nicolás y entonces ha sido pintadísimo por todo el Renacimiento y entonces lo que hace es que por la noche ellas dejan sus calcetas colgadas que las han lavado para que se sequen, ¿no? Entonces llega y les mete monedillas de oro cada noche y entonces ellas cuando van a cogerlas, no sea que el padre se los da al padre y el padre se los gaste. Entonces por eso esa tradición que tenemos, los niños holandeses es el 6 de cuando llega San Nicolás, que se supone que es español, aquí que viene de Alicante o de Madrid, ellos tienen una tradición muy grande de San Nicolás, ¿no? Que llega el 6, entonces San Nicolás muchas veces lleva a Pedro el Negro, lleva un ayudante que es negro, entonces se puede meter anda que no es racista el asunto, se puede meter por la chimenea y entonces pues, como se llena de hollín pero es negro, pues no pasa nada. Y San Nicolás, sin embargo, lo torturaron y solamente le quemaron la barba al gordito Santa Claus. San Nicolás, Santa Claus, porque es alemanote. Y entonces el día 6, pues deja los calcetines, como nosotros en la Navidad, para que Santa Claus deje ahí golosina, nos deje monedas de oro, ¿no? Entonces consigue, metiéndole monedas de oro cada noche a las niñas, a las tres jovencillas, pues que compren una dote y se puedan casar. Ese es uno de los milagros. Y después, en la tabla de hoy, porque realmente, mirar, lo que hacían los bárbaros era que todas estas tablas, la predela, que es como la historia, pues bueno, hay una que está en el Metropolitan, otra está, me parece que esta está en la National Gallery, otra está en los museos vaticanos, no sé, están todas por todos sitios. Y realmente lo que te cuentan es una historia, la historia del mito de San Nicolás. Pero realmente San Nicolás se supone que muere el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es el día donde se supone que empieza el invierno para la gente de mar. Por eso es el santo de la gente de mar, de los negociantes, etcétera. Porque esta gente lo que pasa es que adoraban ¿cómo se llama? Es que lo estoy leyendo porque no me acuerdo, voy a meter la pata, Poseidón y Neptuno. Entonces lo que pasa es que lo mismo que las vírgenes, muchas de ellas sustituyen a Ceres, pues lo que pasa es que hay un cambio en el santoral y realmente a San Nicolás se le atribuye cosas de Neptuno. Dicen los marineros, dicen que San Nicolás te lleva el timón, ¿no? Entonces para salvarlos del abismo. Entonces pues es como, en fin, que le hemos pegado el cambiazo de un santo a otro para que las personas puedan tener confianza y puedan sus miedos, pues con sus creencias, pues paliarlo. A mí no me parece mal, ¿qué queréis que os diga? Bueno, voy a ver si os cuento un poco la tabla, porque si no me voy a enrollar a contaros cosas. El obispo, él es obispo de Mirna, es que en Turquía, y yo no sé si eso es
Esmirna, porque como todos son leyendas, pues estaba ahí enterrado. Él era hijo de una persona, San Nicolás, en la leyenda de San Nicolás era hijo de ricos. Entonces, cuando murieron sus padres, ese dinero lo repartió. Por eso San Nicolás reparte juguetes, reparte monedas, reparte tal, ¿no? Porque siguiendo la religión cristiana, lo que hace es, digamos, dar a los pobres todos sus bienes para que no pasen necesidad. Entonces, me parece que uno de los milagros que está haciendo hoy es que su ciudad de Mirna, está pasando calamidad, está pasando hambruna, y entonces a los barcos que hay, ahora os lo contaré, le dice que por favor que les dé el grano a los de la ciudad, y él dice, tengo que llevar, estamos en época romana, tengo que llevar, en época de Diocleciano me parece, tengo que llevar, les contestan, tengo que llevar el grano, porque pone el Senatus Populusque Romanorum, ¿no? Tengo que llevarlo al imperio, si no me puede pasar de todo. Y le dice a él, no te preocupes, da el grano y luego tu grano volverá a estar en el barco. Entonces él da el grano, y entonces no solamente palian el hambre de la ciudad para 2 años, porque la ciudad estaba desesperada y hambrienta, sino que dejan también simiente para que puedan plantar. Y ese es uno de los milagros. Y a ver si os cuento, porque me estoy contando muchísimas cosas. Bueno, esto es una tabla. Ya sabéis que el lienzo es una cosa que entra tardíamente porque viene de Holanda, etcétera, etcétera. Hay que darle una imprimación con la cola de conejo, etcétera. Y todavía se pinta sobre tablas, se pinta también en la pared, etcétera. Bueno, estamos en 1430, estamos a principios del siglo V, que se está metiendo ya el Renacimiento a empujones, y estamos en periodo de transición, donde a Fra Angelico se le nota muchísimo todavía el gótico. Se le nota bastante, pero también se le nota que las figuras son contundentes, son volumétricas, y que ya hay conatos de perspectiva, que nunca me sale esa palabra. Bueno, en la tabla hay 2 milagros. Uno de ellos es de San Nicolás. El santo aparece 2 veces: en el cielo a la derecha ayudando a unos náufragos, y abajo a la izquierda. Os he dicho que es el santo de los hombres de negocio y de la gente de mar, porque él era negociante. Hace muchísimas gracias, porque estaba mal visto dentro de los católicos, porque eso era como usurería, ¿no? En fin, el código romano, que yo lo estuve estudiando, más de un 22% te llevaran a la cárcel porque era usurería. Y yo me ponía a hacer cálculos de mi hipoteca y una serie de cosas, y decía yo, esto en la época romana hubieran estado en la cárcel. Bueno, porque claro, te dicen, no sé cuánto con 100, pero empiezas a sumar por aquí y por allá, en fin, la letra pequeña y las cosas no están claras. Bueno, abajo a la izquierda, agradeciendo a un capitán que le haya dado parte de su cargamento para la hambruna del grano. Lo estoy contando, de la ciudad. Cuenta la leyenda que el santo multiplica el grano, ahí como los panes y los peces, en un milagro, salvando así a los habitantes de la ciudad de Mira. Es que Mira en Turquía, no sé si es Mira o es Esmirna en la actualidad, porque ya sabéis que ellos fueron el Imperio Romano de Oriente, pero después, en 453, lo conquistaron los turcos. Realmente eran los centroasiáticos, porque llamamos los turcos, pero era ahí un conglomerado. Y entonces, claro, es como cuando llegan los árabes aquí a España, pues entonces las palabras latinas las trocan, las mezclan, hacen ahí un pitching. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, Mojácar era uno de mis pueblos de mi vida, era Monsácer en latín, monte sagrado, y entonces a ellos les sonaba a Mushakra. Pues ya está. Y a nosotros después nos son otra cosa, y le añadimos a los nombres árabes otras cosas, ¿no? Aquí las etimologías tienen vida propia. Bueno, la ciudad de Mira, que va a morir de hambre. Bueno, originariamente la tabla está flanqueada por otras 2 grandes piezas que también se cuentan. Os he dicho que están por todos sitios. Las vendieron como si fuera un pastel de, yo qué sé, de merengue. La trocearon y cada una está en una esquina del mundo. Y se cuentan los milagros de San Nicolás. Cada una mide 34 centímetros por 60 y configura la parte delantera de una predela, una predela es como un cómic que hay por la parte de atrás, en el remate inferior rectangular de un retablo, realmente. Pues es que estamos saliendo del gótico. He puesto también otra obra de este señor Fra Angelico, porque es que me gusta tanto que en realidad tendría que me obligo a centrarme en una pieza, porque si no me disperso. Las 3 tablas, porque me encanta, las 3 tablas principales del mismo miden cada una más de 1 metro de alto y muestran, hay 3 tablas principales y la predela que está en la parte de abajo, que son el comicillo, como que te va contando ahí por fase la historia, ¿no? Y después le da importancia y está todo troceado y por ahí. Bueno, sobre un fondo dorado, la Virgen María con Jesús y los 4 santos en la tradicional postura escultórica.
El retablo es desmontado en el siglo XIX. Qué barbarie se hicieron. Dos tablas se exhiben actualmente en la Pinacoteca Vaticana de Roma y otras piezas en Perugia. Allí estuve estudiando italiano. El retablo no es nada inocente el italiano, aunque lo parezca, ¿eh? La lengua estándar. El retablo es encargado en 1437 para la capilla de San Nicolás en la iglesia de los dominicos. Un monje pintor de Fiesole. No, el monje pintor no es de Fiesole. El monje pintor es un dominico de Fiesole. Fiesole yo lo conozco muy bien porque he ido un montón de veces, porque resulta que iba con niñas pequeñas, está a la salida de Florencia y es una preciosidad, a los ingleses les chifla. Y tiene como un anfiteatro, un pueblo muy agradable. Entonces pues tenía allí, es como un pueblo de cercanía, un antiguo enclave romano que está lleno de restos romanos y es muy bonito. Y entonces él tenía allí ¿cómo se dice? Los dominicos donde vivía y él era el prior, el jefecillo. Él ha hecho un rodaje por Roma y por una serie de sitios, ¿eh? Quiero deciros que no es un monje que se le han ocurrido las cosas. Él ha hecho un rodaje artístico por ahí y tiene el ojo que ha captado todo lo que hay, todo, digamos, las mejoras, todos los avances que se han dado en pintura en esa zona, que como estamos en el Renacimiento, ellos son ahora mismo el núcleo duro de lo que se está haciendo en arte. Bueno, y entonces Frangélico nace hacia 1400, como he dicho, y se supone, unos dicen que nace en 1395, otros dicen que 1400, y muere en 1455. Realmente se llama Guido di Pietro, y no sé, será Guido di Pietro y tenía otro apellido que era el pueblo donde era, que no me acuerdo ahora. Y cuando ingresa en el convento San Domenico, los dominicos, adopta el nombre de Fray Giovanni. Fray Giovanni, que no me acordaba. Se llamaba Guido, luego Fra Giovanni, y realmente después Vasari le pone Frangélico, y nos hemos quedado con Frangélico, pero no era Frangélico porque era muy angelical. Dicen que lloraba cuando pintaba a la Virgen y no sé qué, así que era muy místico. Bueno, yo no sé si creérmelo o no, pero bueno, lo subieron ahí a los altares. Pinta el retablo en una época agitada, tanto política como artísticamente. El comerciante Cosme de Medici, que es Cosimo en italiano, acaba de hacerse con el poder económico. Ya sabéis que es una saga de banqueros realmente. Ya os estuve hablando el otro día en Flandes, que tenían ellos allí su delegación que vivía en un palacio. Se hace con el poder económico-político de la ciudad, la República de Florencia, y en 1436 se consagra la Catedral de Florencia con su cúpula, ya sabéis, famosa campanile, bueno, el campanile no, eso es el batisterio, y las puertas del batisterio, bueno, su cúpula, símbolo de una nueva que también la subí andando y con una niña en brazos y después no podía bajar y salí que se me llenaba, que me daba de todo. Es que realmente estamos ya en el Renacimiento. Hay un sinfín de leyendas que se enredan en torno a la vida de San Nicolás, como he dicho, el popular patrón de los comerciantes y los marinos. De los comerciantes, diría yo, de los empresarios. Bueno, hay un monje del 400 que es Frangélico, que no se llama así, pero bueno, que lo llamaremos así, que plasma algunos de sus milagros en escenas de una grandísima belleza que parecen salidas del paraíso, según Vasari. Cuando Frangélico pinta el retablo, San Nicolás es uno de los santos no incluidos, o sea, no es un santo de popularidad, ni está en la Biblia, ni nada. En la leyenda áurea, es que es una colección de leyendas, sí que aparece, se le atribuye como una docena de milagros. Piadosos todos. Solo en Alemania y en Holanda y Francia se cuentan en 1500 más de 2000 monumentos en su honor. Hace año 1500, pero San Nicolás, los zares se llamaban Nicolás de Rusia, o sea, en Rusia es a tope con la copia. El Nicolás nunca es canonizado oficialmente y lo más probable es que ni siquiera existiera, ni de Moisés también se dice que no ha existido, o sea, y San Jorge, yo qué sé, son reinventos que se hacen. Lo que ocurre más bien es que se inventa un personaje para dar vida a diversas historias milagrosas que realmente de alguien que materializa la figura de una demanda que hay, porque de alguna forma se está cristalizando el catolicismo, ¿no? El cristianismo, porque del obispo Nicolás de Mira. La leyenda áurea cuenta que el obispo muere en el 343. Os he dicho que se supone que este obispo estaba en Bari, que Francisco el Papa lo presta a Rusia, entonces Rusia lo llevan con una veneración tremenda a los ortodoxos. Está en Moscú, luego lo llevan a San Petersburgo, está no sé cuantísimo tiempo y aquellos dándole las gracias a tope.
y porque los católicos esto, mueren en el 343, pero realmente ni siquiera sabe si existió y posiblemente ni existiera. Exactamente el día 6 de diciembre, como he dicho, que es el día de San Nicolás. El 6 de diciembre ya era una fecha señalada con anterioridad para la propagación del cristianismo. En el Mediterráneo se supone que son las tormentas de invierno que empiezan en el 6 de diciembre. Por esa época del año la navegación se vuelve muchísimo más peligroso y bueno, que es una época de inquietud y de miedo. Y entonces la gente de la antigüedad lo que hicieron, rezaban cuando tenían que navegar, porque realmente lo que hacían era costear, pero bueno, que se ponía el mar muy bravo. Y entonces lo que hacían era rezar a Poseidón y a Neptuno. Y San Nicolás realmente lo que encarna es sustituye a esa tradición, a estos dioses pagano y se convierte en el patrono de los marinos. Bueno, la importancia de este culto también está ligada a la situación geográfica de la ciudad de Mira, que está en Turquía. Bueno, los barcos parten del puerto de Mira rumbo a Alejandría, pues es donde estaba todo el movimiento en el año 300, en la época de Diocleciano, donde estaba todo el movimiento económico. No siguen la ruta que discurre paralela a la costa, como era habitual entonces, sino que navegan directamente hacia el sur y sin la ayuda de referentes de la tierra. Por tanto, resulta comprensible que los marineros y los capitanes identifiquen la patria del santo como el puerto de partida hacia una travesía tan peligrosa a la que llamaban el viaje al abismo. ¡Buah! Eso porque no han probado el océano. La historia de la salvación de los marinos es una de las leyendas más antiguas sobre San Nicolás. Si bien no se dice nada de la situación en la que se encuentra el barco, por lo menos no se indica la leyenda áurea. No se indica la leyenda áurea. Para el narrador es que le han adjudicado un montonazo de milagros, a cuál de todos más inverosímil, ¿eh? Para el narrador, lo único importante, las leyendas son eso, es que se invoca al santo, que este aparece sujeto a las velas, los cabos y otros aperos del barco, que realmente cuando queda imposible, vamos. El pintor reproduce pues lo que ha oído, la leyenda, y la situación con más detalle. El pintor que pinta también el convento donde vive de los dominicos, que es una preciosidad, ¿eh? El velero es impulsado por la mar encrespada hacia una costa. Es que ten en cuenta que Italia fue nuestra, fue española. ¡Ay, se me ha metido un pelo! Me lo corto con la tijera del pescado. El velero es impulsado por el mar, que está bravío, hacia una costa espartada, mientras un monstruo marino asoma la cabeza en la superficie del agua. Aquí está San Nicolás para hacer un arreglillo. El milagro de San Nicolás consiste en hacer soplar el viento desde la costa e impulsar la vela hacia la popa. Algo imposible, lo acabo de decir. Y bueno, ¿qué es eso? Que eso es una chapuza de milagro. No obstante, el santo toca con el báculo y ocurre lo imposible. Y la figura de San Nicolás se hace popular primero en el Imperio Bizantino, ya sabéis que eran cristianos. Cuando el Islam se abre camino, los barcos italianos se hacen con los restos de santo de Mira y se lo llevan a Mari, el santo que no es santo. A Bari, perdón, donde reposa desde el año 1087. Los marinos propagan ¿Y cómo va a ser cuando llegan los musulmanes? Porque a lo mejor puede que llegaran antes. Pues claro, yo estoy pensando en Constantinopla, puede que llegaran antes a otros sitios. Los marinos propagan la fama desde el puerto de Bari hasta Europa del norte y se convierte realmente en patrono de la Liga Hanseática. Bueno, los alemanes y el Benelux, esa auténtica devoción que tienen, y los rusos, la Hansa. Y bueno, la Hansa no, la Hansa es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, cacho Alemania. Así como era como la Unión Europea en versión de otra época. Y la ciudad de Nueva York, el patrono de Nueva York es San Nicolás, o sea que es el único santo que sobrevive a la reforma en las zonas protestantes. Porque era negociante. En la actualidad tan solo se plantea problemas a los católicos, ya que nunca llega a ser canonizado, con lo que su obra de santidad no ha lugar y resulta ilegítima. En la leyenda se habla. Aquí son todos santos. San Jorge tampoco es sentido, también es santo. En la leyenda se habla de la hambruna que os he contado antes, que parece la población, de que en el puerto de Mira estaban atracados los barcos con trigo hasta transportarlo a los puertos. Bueno, San Nicolás le pide por favor a los marinos que salven a la población hambrienta, dándoles solo 100 medidas de trigo por cada barco. Los marinos alegan, padre, no podemos atrevernos a hacerlo, tengo que leerlo. No nos atrevemos a hacerlo porque el grano se ha medido en Alejandría y debemos entregarlo en los graneros imperiales. O sea, que les podía pasar a ellos de todo. A lo que responde San Nicolás.
No problem, chicos. Haced lo que os digo y os juro por el poder de Dios que no habréis de sufrir pérdida alguna antes, lo estoy leyendo, ante el medidor del emperador, porque él ya iba a hacer allí algún apaño. Y así ocurre. San Nicolás multiplica también la cantidad de grano de la ciudad, que es suficiente para abastecer a los habitantes durante 2 años, y también les deja queda simiente para que puedan sembrar. El único dato realmente histórico de la leyenda es el transporte de trigo a Alejandría y Constantinopla pasando por Mira. Los cereales sirven, España frumentaria también exportábamos cereal. Los cereales realmente es la forma que teníamos de pagar impuestos. Se utilizaban también las especias que estaban empleados para el suministro de la capital imperial, que era Roma. Fra Angelico, sin embargo, no se refiere a Constantinopla, sino a la capital del imperio occidental y a su propia iglesia. En uno de los gallardetes de los barcos aparece la inscripción Senatus Populusque Romanorum, la abreviatura, ¿no? Eso, si veis, en Roma están todas las cloacas, están con el símbolo, porque son de aquella época y se ha mantenido. Los romanos eran muy buenos ingenieros. Bueno, y todavía se mantienen. Las cloacas actuales son de la época de los romanos. El recipiente empleado para llenar los sacos de grano se utilizaba para... O sea, ahí cuando están llenando el grano aparece el hombre con las gafas, con su gafilla. Es la primera vez que aparece un hombre con gafas. Bueno, es uno de los principales instrumentos en el comercio de cereales. San Nicolás pide 100 medidas por barco y el narrador señala que el grano es medido en Alejandría y que los medidores esperaban en la capital imperial. La medición goza de muchísima importancia porque había distintas formas de medición y entonces eso llevaba a engaños. Depende en qué sitio, porque te medían de una manera que no era del lugar. Esto como la época de la posguerra, cuando te cesaban granos los pesos para sacar, y con eso lo que hacían es beneficios. El origen y la gran popularidad de esta leyenda también está íntimamente ligada a la realidad del hambre, que la mayoría de la población lo pasa. Los cereales son el principal alimento, aunque las ciudades hacían acopio de grano. 2 malas cosechas consecutivas son suficientes para que una ciudad pase hambruna, para vaciar los graneros. Por otro lado, las posibilidades de transportar alimentos rápidamente no eran como hoy. En caso de lograrlo, los comerciantes podían cuadruplicar. Al haber tanta demanda, lo que hacían es que hacían una alza del precio hasta el 400%. O sea, encima que estabas desesperado de hambre, te lo ponían carísimo. El pan y los cereales realmente juegan un papel esencial en la leyenda de San Nicolás. Es más, incluso llegan a atribuir funciones a los dioses de los dioses paganos de la fertilidad. El que ha escrito desde luego católico, ¿no es? Uno de sus atributos son los panes que son arrojados al mar para que el mar estaba por la borda, porque está el mar embravecido y entonces piensa que si le tiran el pan, pues el mar se calma la tormenta. Qué gracioso. Es una época marcada por la amenaza constante del hambre. El grano se convierte en símbolo de la riqueza. San Nicolás es uno de los santos que favorecen la prosperidad. No solo es el patrón de los marinos, sino también de los comerciantes, sobre todo del trigo, los transportistas, los medidores, los molineros y los fabricantes de cerveza. Protege contra el robo y la pérdida del San Pancracio de los marineros. Y os sé que ahora a las muchachas pobres, que ya os he contado, que por eso tenemos la tradición de poner los calcetines, porque la muchacha, el padre quería prostituirle, entonces les pone moneditas de oro para que puedan comprarse una dote y casarse. Al parecer la iglesia medieval estaba preocupada mucho por el más allá y el ascetismo y necesita un santo que no desprecie demasiado los bienes materiales, las suertes materiales para atraer a sus ovejas, que el mercado, que si no se quedan sin cuota de mercado. Qué bruta soy. Esta tabla no solo rinde homenaje al pueblo sagrado, sino que también a la navegación y el comercio. Y los barcos y las mercancías ocupan una buena parte de la pintura. Marineros y comerciantes aparecen navegando bajo amenazas de tormenta. Por otro lado, el capitán, que está frente al obispo, presenta el mismo tamaño que el santo. San Nicolás se convierte en compañero celestial del comerciante. Este reconocimiento al comercio especial, al comercio del ultramar, debe su gran importancia. Bueno, en fin, a lo largo de los siglos pasados, entre otros siglos, las ligas hanseáticas, como he dicho, transforman las relaciones de poder de la sociedad. Y realmente junto a los señores feudales aparecen las ciudades con su poderío económico y en las ciudades de la república, como Florencia, realmente los comerciantes son los que acaparan todo el poder. Los Medici, Cosme de Medici, se convierte en el soberano político gracias a sus bancos, casas y cambio, aunque
no demuestra, no hace ostentación de su poder, era listísimo. Como todos los comerciantes florentinos tenía como un debe y un haber. Entonces lo que hacía que si las cosas le salían bien, invertía en hacer conventos y cosas así. Vestía con un sencillo manto rojo y un gorro negro, igual que el hombre arrodillado a la derecha en el grupo de los que están rezando. Sin embargo, los comerciantes cristianos tenían problemas de conciencia con los negocios. Entonces la iglesia condena durante mucho tiempo cualquier negocio de dinero, tildándolo de usura y acusándolo. Por eso los protestantes hicieron sociedades más fuertes que los católicos. Los católicos eran socializantes y el Islam también. Se criticaba como avaricia y se castigaba con la excomunión y los horribles sufrimientos en el infierno. Todavía en el siglo XII se dice en el Código Canónico de Graciano que el comerciante no puede gustar a Dios o solo con esfuerzo. En el siglo XIII Santo Tomás de Aquino realmente lo que hace es adaptar esta ideología eclesiástica para que las cosas no sean tan radicales, porque es necesario también una acumulación de capital para sobrevivir. Acumulación primitiva de capital. La ideología eclesiástica, la nueva situación. Cuando se practica el comercio por el bien común, dice San Agustín, cuando se quiere impedir que falte lo necesario, entonces el beneficio no se considerará como un objetivo en sí mismo, sino solamente como una recompensa que requiere el trabajo. Arregla el asunto porque, bueno, la solución se refiere a las mercancías necesarias para poder vivir, es decir, solo tiene validez relativa. Bueno, realmente los comerciantes que buscan beneficios siguen bajo sospecha de pecar, ¿para qué nos vamos a engañar? De avaricia y realmente para escapar a los castigos del infierno, seguramente también a raíz de un sentido de responsabilidad social. Los comerciantes hacen obras de caridad, o sea, hoy se hace también, pues Mafre, con no sé cuánto, en Estados Unidos, que son los mejores coleccionistas de arte, tienen las colecciones privadas más grandes, pues lo que hacen es eso, se lavan la cara del capitalismo salvaje invirtiendo en arte para que la sociedad también repercuta positivamente. Se hace en todos sitios con las fundaciones. Pagan menos impuestos también, todo hay que decirlo, pero la verdad es que es un beneficio grande para la sociedad y también las becas, etcétera. Bueno, pues aquí hacen algo parecido, o sea, tengo muchos beneficios, pues entonces hago iglesias, hago hospitales, etcétera. Por decirlo de alguna manera, la sociedad realmente comercial italiana conceden a Dios una cuenta corriente y no siempre se trata de una simple fórmula cuando los libros y contratos empiezan con las siguientes palabras. Esto es como los musulmanes que dicen Alá el Altísimo, el Misericordioso, todos lo empiezan así. Bueno, pues aquí los cristianos de la época decían, los florentinos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. La mayoría de las limonas van a parar a la iglesia o a los necesitados a través de sociedades religiosas y de beneficencia. Entonces, Cosme de Medici lo que hace es que sufraga la construcción de la iglesia, capillo convento, la de Fiesole, donde está Fra Angelico, acogiéndose también durante años al Papa Eugenio IV, que tiene enemigos en Roma. En 1436 obtiene él mismo el permiso para restaurar Florencia en un edificio en ruina, entregándoselo a los dominicos en Fiesole, que es donde él va a ser prior Fra Angelico, y que lo va a pintar, etcétera, a modo de convento. Entre ellos se encuentra Fra Angelico, que recibe el encargo de pintar el convento, que hace una preciosidad. Los frescos de San Marcos siguen considerándolo hoy día como uno de los mayores monumentos artísticos de la ciudad. Yo lo he visitado también. Yo pienso que es necesario, hay cosas que hay que conocerlas y no es ni caro. Bueno, una cadena montañosa separa los escenarios de ambas leyendas, pero el mar decía, bueno, tiene unos fondos que son muy góticos, que están muy pegados, que hay poca profundidad, pero ya las figuras ya tienen volumen, hay luces y sombras, ya hay profundidad. No tanta como va a haber luego, pero sí que son cosas de transición. Bueno, y los milagros ocurren al mismo tiempo. La Edad Media es muy habitual representar los acontecimientos en la misma tabla. La Iglesia transmite un sentimiento de eternidad y desde la perspectiva de la eternidad. La subespecie de eternitatis. En su lugar el tiempo no tiene. Ellos la composición que hacen, que también los cuadros, la pintura, todo el arte que se hace en el caso de Fra Angelico y otros tienen que estimular la fascinación del creyente, el que se encuentren conmovidos por todo lo que se está haciendo. En el siglo XV, sin embargo, el mundo y el tiempo terrenal van adquiriendo interés también en el arte, ya que las iglesias no son únicas en repartir el cargo, sino que cada vez se deciden más los banqueros y los comerciantes. Como he dicho, hay una nueva clase social que emerge,
que está empujando y entonces ya los artistas ya trabajan para ellos, lo cual es maravilloso porque tampoco se tienen que ver totalmente sometidos a lo que es la iglesia, etcétera, porque si no les gustaba, si amplía el mercado tiene más posibilidad de supervivencia, eso hace que haya también más artistas. Bueno, que el sentido de la realidad del presente está reforzado con, yo que sé, el descubrimiento de los autores antiguos. Así surge lo que hoy llamamos renacimiento. Toda esa sensibilidad, vuelve todo el mundo de la antigüedad greco-romano. Aunque un pintor como Fra Angelico realmente trabaje para la iglesia y el convento, su obra está financiada durante muchos años por Cosme Medici, como os he dicho, que es el comerciante más poderoso de Florencia. Fra Angelico pinta también las celdas de los conventos, yo qué sé, y que ese convento Cosme de Medici es tan generoso porque como nuestro Felipe II quiere retirarse allí para meditar, según afirman sus enemigos, y hacer penitencia por la avaricia. Las condiciones de vida realmente del pintor también se reflejan en su obra. El santo de pie sobre el fondo dorado en el panel principal del retablo sigue profundamente arraigado a la tradición medieval. Tiene todavía una composición muy medieval, mientras que las tablas de leyenda, la visión piadosa compite con la nueva tentativa. Él ha viajado y se ha dado cuenta de lo que se está haciendo en ese momento. Cómo se plasma la realidad en ese momento y cómo se reproduce el espacio mediante la perspectiva, está claro. Y él intenta penetrar en esa dimensión espacial mediante la cadena montañosa que se eleva hacia el fondo. O estoy hablando de este cuadro específico, esta tabla específica de San Nicolás, aunque solo recurre a las leyes de la perspectiva en raras ocasiones, pero se ve por ahí ya profundidad. Lo que se puede apreciar en el bauprés del banco central, que parece elevarse vertical en lugar de sobresalir inclinado. Hay como un mezclete de medievo y renacimiento. Y bueno, los barcos lo hacen un poco rarunos también, y con diferentes puntos de vista. En cuanto a la luz, realmente es un elemento esencial en la representación especial. Le gustaban muchísimo en esta época los panes de oro, porque estamos todavía heredando el medievo. Pero él le da muchísima iluminación y da iluminación desde abajo a la izquierda, mientras que los personajes del primer plano reciben una luz tenue que proviene del frente a la izquierda. Mira, lo de la iluminación hay que ser muy cuidadoso, eso yo me di cuenta cuando trabajaba en concursos de estos de pintura rápida, porque te saca un dinero rápido, todo hay que decirlo. Lo que pasa es que ahí luchábamos unos con otros porque la luz la ponía al final, la luz siempre tiene que ser lógica, ¿no? Entonces, si empezaba haciendo un cuadro por la mañana y le ponía esa luz, como lo terminaba a otra hora, esa luz ya no existía, existía otra luz, con lo cual yo encajaba el cuadro, le pintaba tal, y el último toque que le daba era la luz, para que la luz fuera coherente. Si terminaba a las 5 de la tarde, era la luz de las 5 de la tarde. Siempre se hacía en verano. Si era a las 6 de la tarde, la luz de las 6 de la tarde. Porque es muy, muy delicado cuando pintas un cuadro que la luz te entre por diversos tonos, por diversos sitios, porque no se puede tener una luz cenital una vez. De hecho, hay muchos cuadros que se sabe en qué época del año están hechos sencillamente por la forma que tienen de recibir la luz. Bueno, las figuras se reproducen con muchos detalles. Bueno, y las montañas de la casa, lo que pasa es que están un poquito simplificadas. Lo que pasa es que lo asombroso de la tabla es que estos antagonismos no molestan en absoluto, no entran en colisión, no son incoherentes. Y las imágenes muestran como una imagen, como si fuera un sueño, como la representación de algo sobrenatural. Por eso le llamaban Fra Angelico. Vasari escribe en el siglo XVI sobre la figura de Fra Angelico, que son tan hermosas sus imágenes que parecen salidas del paraíso. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con un arquitecto. Hasta mañana. Bye.